El plato fuerte. Le entramos al plato fuerte porque sí, la conferencia matutina presidencial hoy tocó en Veracruz. ¿Por qué en Veracruz? Ya lo mencionabas, Rose. La presidenta está haciendo conferencias matutinas presidenciales en estados que se están atendiendo fuertemente, en estados donde se trabaja fuertemente en contra de la inseguridad. Y usted recordará que en octubre pasado, en octubre de 2025, particularmente entre el 6 y el 9 de octubre pasado, llovió con mucha fuerza y se afectaron 5 estados del centro del país. Entre ellos Veracruz, pero también San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Ayer la conferencia fue en Puebla, hoy se estuvo en Veracruz porque particularmente se dio cuenta de todas las acciones del gobierno de México para atender a la población afectada, pero también para reconstruir. Porque la lluvia se llevó caminos, se llevó puentes, se llevó infraestructura para telecomunicaciones y también infraestructura eléctrica. Se trabajó de forma inmediata, pero hoy particularmente se dio puntual información acerca de carreteras, vivienda y también la recuperación de espacios públicos. 20,000 millones de pesos se van a invertir en Veracruz para su desarrollo. Exactamente, y también se dio cuenta de la seguridad, ¿no? De todo lo que se ha hecho en materia de seguridad en el Estado, que ha sido muy importante, detenciones de personajes criminales generadores de violencia. Todo esto nos lo puede explicar, ¿por qué no lo vemos? Vamos a ver. Bueno, como ven, es una inversión de cerca de 20,000 millones de pesos para Veracruz entre 2026 y 2027. Puentes, carreteras, mejoramiento de las carreteras, agua potable, desasolve de ríos, reencauzamiento de los ríos y también vivienda para todas aquellas personas afectadas durante las lluvias de 2025. También estuvieron en el estado de Veracruz y la gobernadora Rocío Nale le agradeció a la presidenta su ayuda y el apoyo que le ha dado al Estado después de las tragedias y en cuestiones que pues nos afectan a todos y ya hubiéramos querido que en el pasado esto hubiera sucedido, tener un gran apoyo por parte del gobierno para reconstruir nuestras casas, nuestro patrimonio, recuperar un poquito de lo perdido. Pero veamos cómo le agradece a la presidenta, a la gobernadora. Extenderle públicamente nuestro agradecimiento por todo el despliegue y apoyo brindado en la Huasteca veracruzana en el pasado mes de octubre ante la contingencia que sufrieron miles de ciudadanos en esa bellísima zona. Muchas gracias, señora presidenta, por su invaluable apoyo. Respecto al tema de seguridad, que hoy se llevó aquí la Mesa Nacional de Seguridad, es un tema prioritario y le reporto que en coordinación con las instituciones federales, de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, fiscalías y todos los entes, hemos implementado y hemos estado trabajando con los 4 ejes de combate a la violencia, pero sobre todo la construcción de la paz. No perder de vista que Veracruz fue una entidad bastión priista durante muchos años. Tuvo gobernadores como Fidel Herrera, que se ganó curiosamente la lotería 2 veces. Creo que tu familia también se ganó la lotería y se volvieron ricos. Tuvieron gobernadores priistas como Javier Duarte, el que está preso por actos de corrupción hoy en día. Bueno, se ganó el pueblo de México, ganó el Estado, el pueblo de Veracruz decidió hacer un cambio. Ganó la gobernadora Rocío Nale, llegó una mujer a dirigir el Estado y particularmente Rocío Nale ha sido blanco de muchos ataques mediáticos. Por eso ahí las palabras que escuchamos de la gobernadora reconociendo al gobierno de México en no dejarla sola para reconstruir al Estado, sobre todo porque recordarás, por ejemplo, me acuerdo de una noticia falsa que hubo contra la gobernadora, estaban diciendo que su esposo tenía propiedades y resulta que era una persona que se llamaba igual que su esposo, pero muchos medios de comunicación inflando la desinformación. Por eso la gobernadora, bien, gracias por esa coordinación con el gobierno federal para responderle al pueblo de Veracruz. Con las lluvias pasadas del mes de octubre, más de 70 municipios en Veracruz
se vieron afectados. Veracruz es un estado hermoso, Enorme. muy grande, tiene muchísimos municipios. Gran parte de sus municipios se vieron afectados. Edna Vega, la titular de Sedatu, informó que se han detectado 3.857 viviendas que tuvieron algún daño total o mayor por las lluvias. El municipio más afectado fue Poza Rica. Imágenes sorprendentes del nivel del agua que alcanzó en Poza Rica con las lluvias de octubre pasados. Dio el detalle de que se van a construir en el estado 2 tipos de vivienda. Uno en las localidades con menor número de viviendas y un segundo modelo, un segundo proyecto con el que se pueden atender a las familias, particularmente del estado de Poza Rica. Al ser un estado muy grande, tiene distintas realidades el estado de Veracruz. La gente que vive en zonas urbanas y la gente que vive más cercana a donde se encuentra pues, la maleza verde. No es que esté mal, así vive, así se desarrolla el pueblo de México y de verdad que la gente es muy feliz. Vamos y vea los 2 proyectos de vivienda que pensó Sedatu para atender a la gente afectada en Veracruz. Vamos a ver. Como ustedes saben, se hizo un censo por parte de la Secretaría de Bienestar, a partir de la cual se dieron distintos tipos de apoyo de acuerdo al daño que sufrieron esas viviendas en particular. Después de este censo que arrojó 33.857 viviendas con daño total o daño mayor, este diagnóstico que hicimos en 13 municipios, 90 localidades, 31 localidades de este total tendrían que ser relocalizadas y en total 4.060 familias. El caso de mayor número de afectaciones es Poza Rica. A partir de este trabajo conjunto con el gobierno del estado, ya logramos ubicar 7 predios. También ya la construcción de las viviendas con estas propuestas que se han hecho son de 2 tipos. Uno en las localidades donde es menor el número de viviendas y un segundo proyecto que es con el que se puede atender a las familias de Poza Rica y que nos da justamente para construir aproximadamente 3.500. Es un modelo interesante de vivienda dúplex. También otro dato que se dio por la conferencia, Miguel, fue Jesús Esteva, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quien dijo que se invertirán 4.319 millones de pesos para trabajos de reconstrucción de puentes y distribuidores viales, por las afectaciones de las lluvias en el estado. Estas son parte de las acciones que hace el gobierno, de lo que se ve, de lo que se siente y de cómo sí se están aplicando el presupuesto bien para ayudar a la gente, en beneficio de la gente, no en beneficio de unos cuantos como antaño. ¿Por qué no vemos cómo lo dijo el secretario? Son 5 principales, es la reconstrucción por afectaciones de lluvias, los puentes y distribuidores viales, construcción y modernización de autopistas, megabachetón y caminos artesanales. Adelante. En coordinación con el gobierno estatal, estamos llevando la reconstrucción por la afectación de lluvias. Aquí se están invirtiendo 4.319 millones de pesos. En el caso de la Red Federal Libre de Peaje son 50 acciones, interviniendo 426 kilómetros. De estas son básicamente obras de drenaje, ampliando la capacidad y conservación de carreteras. En el caso de la red estatal son 35 acciones, se están interviniendo 287 kilómetros, se están estabilizando taludes, obras de drenaje, muros de contención y 18 puentes. Los puentes son 11 construcciones nuevas, en este caso serán en Xochocapa, Misantla, Saravia, Sontecomatlán, Embocadero, San Gregorio, San Isidro, Pino Suárez, Tetzacual, Plan de Encinal, Atempa y Chijolar. 6 ampliaciones de Claro. Se va a ampliar la longitud para darle mayor capacidad con base en los registros hidrológicos que tenemos. Y finalmente una rehabilitación que es La Carolina. Todas estas labores estarán iniciando en febrero. Se avanza en Veracruz, pero hay todavía mucho trabajo pendiente. Hoy se habló de los resultados en materia de seguridad.
Seguramente usted recordará hechos de violencia en municipios como Álamo, Temapache. También en el puerto de Veracruz. Bueno, a partir de que iniciaron los gobiernos de la transformación, se ha estado buscando limpiar desde las corporaciones policíacas del Estado hasta acabar con los grupos de la delincuencia organizada. Hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, habló de la detención de 3.561 personas en el Estado, incluidos entre ellos más de 10 policías estatales por delitos como extorsión y desaparición forzada. Se detuvo a personas que estaban vinculadas con el homicidio de un alcalde que fue asesinado durante las elecciones de 2024. Es decir, los gobiernos del periodo neoliberal dejaron crecer tanto al crimen organizado que estaban adentro de las corporaciones policíacas. No había división en el periodo neoliberal entre el crimen organizado y la autoridad, Era lo mismo. ¿Cuántos casos documentados no hubo de policías, no solamente en Veracruz, policías de los estados que detenían a una persona y los entregaban a los criminales? No había línea que separara la autoridad del crimen. Vamos a ver qué fue lo que explicó esta mañana el secretario de Seguridad. Han sido detenidas 3.571 personas por delitos de alto impacto, detención de 3 policías municipales quienes realizaban acciones constantes arbitrarias en contra de la ciudadanía. También fue detenido José Miguel N., director de Seguridad Pública, quien habría exigido a un ciudadano dinero como pago por cobro de piso. También en materia de hidrocarburos se realizaron las siguientes acciones. En Vigas de Ramírez se aseguraron 933,000 litros de hidrocarburo, 64 vehículos, 3 cisternas y un predio relacionado con un grupo criminal. También se cumplimentó un orden de aprehensión contra Saí N. por el homicidio de una candidata a una alcaldía ocurrido en mayo del 2025. En Jalapa se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de 13 policías estatales acusados por el delito de desaparición forzada de personas. La tranquilidad de todos los mexicanos constituye un compromiso para el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, en lo que se continúa avanzando a través de los 4 ejes que conforman la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Desde octubre de 2024, la estrategia ha mostrado resultados positivos en el estado de Veracruz, como la detención de más de 3.500 personas y el aseguramiento de 1.041 armas de fuego, 465 kilogramos de metanfetaminas, 2 kilogramos de cocaína y más de 9 toneladas de marihuana. Un resultado importante es la detención el 30 de octubre de 2024 en el municipio de Boca del Río, Veracruz, de Alejandro N., alias Don Alex, líder de una célula delictiva independiente, generador de violencia en el estado, productor de metanfetaminas y encargado del trasiego de drogas hacia Estados Unidos, Australia y Europa. Gracias a este trabajo realizado en Veracruz, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, los homicidios dolosos disminuyeron en un 28%, lo que demuestra que la estrategia está ayudando a generar paz en la entidad. Estas acciones y resultados son reflejo de las estrategias emprendidas por el Gobierno de México para garantizar la seguridad, desarrollo y bienestar de las familias veracruzanas y de cada mexicano. Y para cerrar con broche de oro esta sección, Rocío Nale, la gobernadora, contó cómo en 1990, en la época del neoliberalismo, en una empresa Fertimex, pintaron, ¿no? En la época de las privatizaciones, Fertimex la privatizaron, según esto, que para que funcionara mejor, y resultó que es una chatarra, ¿no? Se chatarrizó la empresa, pero pintaron un letrero de privatización exitosa. Y eso sonó ahora como una burla, ¿no, Miguel? Fertimex, una empresa pública, un patrimonio de los mexicanos,
que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, porque ocurrió en el gobierno Exacto. de Salinas de Gortari, se privatiza. Ya usted te recuerda que Salinas de Gortari le dio el patrimonio de los mexicanos a sus amigos, a unos cuantos, a un puñado de empresarios cercanos al poder político corrupto, entre ellos Fertimex. ¿Cree que usted qué pasó con Fertimex? ¿Salió adelante? Solo fue una trama corrupta, el negocio para unos cuantos, y se perdió ese patrimonio de los mexicanos. Me recuerda, o sea, tenerlo bien claro, desde el gobierno de Salinas, este era un modus operandi de algunos políticos corruptos. Recordarás que con el gobierno de Enrique Peña Nieto, en Petróleos Mexicanos, también, ahí cuando estaba Emilio Lozoya en Pemex, se compró una planta chatarra. ¿Te acuerdas de agronitrogenados? Se compró una planta chatarra que no funcionaba, se compró a sobrecosto y que llevó tanto a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos, como a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a la cárcel por corruptos. Bueno, un modelo que venía desde Salinas de Gortari. Hoy habló Rocío Nale particularmente de este caso y que hay que dejarlo en el basurero de la historia. Vamos a ver qué fue lo que apuntó. Cuando privatizan la planta de Fertimex o la empresa de Fertimex, en esta política neoliberal, lo que hacen es prácticamente cerrarla. Y al cerrar la planta, cierran también cadenas productivas, como la del amoníaco. Y en su lugar, empiezan a importar fertilizantes, sobre todo de Ucrania y de Trinidad y Tobago en ese tiempo. Desmantelan, ahí está la fotografía, si le dan un zoom, en la barda dice ejemplo de privatización exitosa. Todavía se dan el lujo. ¿Y por qué en la barda? Porque la barda está pegada a una calle, en esa calle hay otra barda pegada que es el complejo petroquímico Pajaritos de Pemex. Era un letrero para decirles a los petroleros que había que privatizar Pemex. Cuando vino la compañera Claudia Sheinbaum, es ingeniera energética. Entonces hicimos un recorrido por la zona de la petroquímica y pasamos por ahí y me dice, no es posible, estaba abandonada, se chatarrizó. Le dije, pero todavía tuvieron el cinismo de poner ese letrero. Pasaron muchos años y tuvo que llegar la cuarta transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para revertir esa política. Decir, tenemos que ser autosuficientes, tenemos que cuidar la soberanía nacional porque son fertilizantes, es el campo. Y hablando de bardas, me recuerda a la barda que hizo Felipe Calderón, ¿no? Que al menos en esta gastaron en pintura, no como en la de Felipe Calderón por la refinería, en donde no gastaron absolutamente nada. ¿Qué te parece si vamos a lo que sigue? Vamos.